considera esa clasificación tanto por el tipo de nido como por la estructura. En igualdad, esto que se muestra en esta gráfica de acá del lado derecho, en donde ustedes pueden ver, ¿va? E incluso le han puesto diseño a la parte en donde tienen las cajas de las abejitas. Entonces, ya les digo, esto es una gran combinación de todos los elementos y pues para que ustedes sepan de que no todo cae cuadrado dentro de lo que es la parte que nosotros veníamos trabajando, ¿verdad? Entonces, para que sepan que hay otros tipos de meliponarios aparte de los que ya habíamos conocido con anterioridad. Bueno, entonces vamos a pasar a reconocer ahorita algunos tipos de colmenares para Guatemala. O sea, estos ya son específicos de nuestro país. Y dentro de esos vamos a tener a los que comúnmente se les denomina tradicionales. Entonces ustedes pueden observar que básicamente dentro de esos tradicionales es la forma desde cómo cultivaban nuestros ancestros a estas abejitas sin aguijón, que de cierta manera de aquí radica todo ese componente cultural que nosotros ya vimos desde el inicio y todo lo demás. Y si se dan cuenta que hay gente todavía que mantiene este tipo de tradición de la crianza de estas abejas sin aguijón. Específicamente todas estas fotografías que ustedes están viendo acá pertenecen a lo que es la región oriente de nuestro país, que es, digamos, uno de los lugares en donde se presenta, digamos, algunos meliponarios, como son los que ustedes observan acá, y donde nuestra gente, pues todavía a su manera y bajo un concepto tradicionalista, todavía tiene este tipo de estructuras, específicamente los famosos jobones o los componentes estos de los trozos huecos de madera, en donde prácticamente, pues aquí tienen la crianza específicamente de la Melipona vechi, que es, digamos, la abeja ancestral, la que los mayas más trabajaron por sus diferentes propiedades que tienen y los recursos que de ella se pueden obtener. Entonces, aquí pueden ver ustedes un sinnúmero, con la excepción de esta gráfica o esta figura que está aquí del lado derecho, en donde prácticamente ustedes tienen aquí, digamos, la presencia de, ¿cómo se llama? Eh, Cajas verticales. De cierta manera, esas ya no son tan tradicionales. Disculpen aquí por la gráfica, ¿verdad? O sea, voy a tratar, disculpen que yo voy a veces al tiempo, entonces me cuesta encontrar algunas, pero voy a tratar de meter alguna otra acá que sea tradicional, ¿va? Porque estas ya podríamos nosotros tomarlas como tecnificadas. Entonces, por lo mismo, esta o bien la de este grupo de ¿cómo se llama? De gráficas que caen dentro del componente tradicionalista en cuanto a lo que es, digamos, la crianza de abejas sin aguijón. Dentro de esta técnica tradicional de manejo, como ustedes vieron, están los troncos originales, en donde prácticamente las abejitas en su hábitat natural, pues llegaron y se ubicaron en esos troncos que ustedes ven acá, en donde prácticamente las personas pues los han extraído del bosque y los han modificado de cierta manera para poder cosechar y para poder explotar la crianza de estas abejitas. Y en donde ustedes ven que prácticamente los cuelgan, ¿sí? Los cuelgan en diferentes lugares que de cierta manera pues ellos tienen sus casas, ¿verdad? Y los pueden colgar en, digamos, en un tipo pasadizo, en paredes específicas que de cierta manera, como indican acá, les brindan una atención específica porque recuerden que estos animalitos necesitan tener, digamos, mantener su temperatura para que la cría no se pueda morir, ¿va? Que ese es uno de los elementos importantes a tomar en cuenta acá. Y donde también podemos ver que las partes que sellan, que son estas partes, digamos, de los laterales, normalmente lo hacen con barra, ¿sí? Porque de cierta manera
sella bien el barro, quitar en un determinado para poder hacer la cosecha de, digamos, de los recursos que de cierta manera provean este tipo de manejo tradicional que tienen algunas personas, como les digo, específicamente en el oriente de nuestro país. Bueno, ¿qué ventajas se tiene al, de cierta manera, tener esta técnica de manejo tradicional? Bueno, primero, es difícil dar alimentación artificial. Para esas épocas en donde prácticamente hay escasez de recursos en el ambiente, entonces hay que proveerles, igual como vimos en la parte de APIS, hay que proveerles de cierta manera alimento. Y entonces ese alimento, acá en este tipo de jobones, es muy complicado, porque ustedes se dan cuenta que el espacio a veces es muy pequeño. Entonces ahí cuesta que de cierta manera se le pueda dar una alimentación artificial a las abejitas que se encuentren viviendo acá. Aparte de eso, hay dificultad para abrir la colmena por el tipo de... Entonces, se hace difícil, va a sacar el panel para poder realizar esa división y que se pueda lograr una nueva colmena. Entonces, eso dificulta y por lo mismo se convierte en una desventaja para, de cierta manera, yo hacer crecer el meliponario. Aparte de eso, está la dificultad de la limpieza. Entonces, gente, recuerden que es, digamos, la colonia es un conjunto de individuos o de organismos vivos. Y entonces ellos, de cierta manera, pues en algún momento van a tener algún tipo de desecho, algún tipo de suciedad y todo. Entonces eso es necesario que lo saquen, pero muchas veces hay algunas especies que no tienen ese comportamiento de ser muy limpios, ¿verdad? Entonces, el ser humano es el encargado de hacer esa limpieza. Pero cuando se trabaja con estos elementos, aquí la limpieza, pues podríamos decir que casi se hace imposible y solo se puede realizar en, digamos, en los laterales, como en estas áreas que ustedes observan acá. Ahí es donde prácticamente se puede observar este elemento de lo que sería la limpieza para este tipo de jobones o de troncos que ustedes observan acá. Aparte de eso, la cosecha de la miel es poco higiénica porque hay que romper los potes en donde está la miel y entonces al romper esos potes pues se voltean ¿cómo se llama? Estos jobones de esta forma como ustedes lo están observando acá. Y entonces la miel tiene que escurrir por el interior del jobón y bueno, aparte que está expuesto acá al ambiente, como ustedes observan acá, entonces aquí dentro también pueden existir algunas otras impurezas propias de la colmena o que sean algunos contaminantes que estén presentes. Y entonces eso de cierta manera va a demeritar la calidad de producto que de cierta manera se vaya a obtener. Entonces, eh, como les digo, es bonito pues la forma, tener, no tratar de dañar la colmena, tenerla bajo la misma condición en la que se encontró en el campo, pero tiene sus desventajas, como ustedes ya lo vieron acá. Máxime, si yo voy a obtener un provecho de lo que sería este tipo de explotación, porque si yo simple y sencillamente lo quiero para conservación, no hay ningún problema, ¿va? Porque prácticamente aquí, pues, digamos, las abejitas van a estar y yo no voy a hacer ningún trabajo, ¿va? Ni de manejo, ni de castración o cosecha. Entonces, pues, las abejitas van a sobrevivir, digamos, ahí dentro de esa área que ellos han escogido para poder protegerse. Entonces, esa es otra cuestión, ¿va? Que bajo esa condición no hay ningún problema, ¿va? Porque entonces ahí nos quitamos todos esos elementos que ustedes pueden observar acá. Pero, por eso, nosotros tenemos que definir muy bien, digamos, para qué queremos una colmena, como les decía, o la queremos para conservación o la queremos para explotación. Si es de explotación, entonces
ahí sí estamos en serios problemas porque no vamos a tener la productividad que realmente nosotros al inicio pensamos o calculamos de las diferentes tipos de colmenitas que yo pueda llegar a tener en un determinado momento. ¿Va? Entonces, todo esto hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, porque, como les digo, en el momento pues de llevar un panal y todo lo demás, está la ilusión y todo lo demás, pero después vienen, digamos, los problemas cuando realmente ya hay que hacer manejo. ¿Va? Entonces, ahí es donde, entonces, esto realmente tiene desventajas muy serias y en donde ustedes pueden darse cuenta pues de que para eso existen entonces ya todo ese componente tecnificado que ya se conoce hoy en día. Bueno, aquí les muestro algunos otros meliponarios, por ejemplo, que tiene el programa Moscamé actualmente, que es un área que se encuentra ubicada aquí por Río Bravo, aquí en Suchitepeques, en donde actualmente es donde ellos están. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí pues ya prácticamente ustedes observan, ¿verdad? Ya un mejor manejo, un mejor control, incluso pueden ustedes darse cuenta la forma en cómo ellos tienen la disposición de cada una de las colmenas, que de cierta manera también eso lo hace atractivo, no solo para las personas, sino también para la protección de estos animalitos, ¿va? Que, como les digo, esto es lo que actualmente tienen ellos ahí dentro de ese centro de transferencia, de transferencia apícola, ahí en Suchitepeque, ¿verdad? Para hacer una retrospectiva del tiempo, aquí les tengo, digamos, ese mismo meliponario, solo que ya, digamos, esta fue una visita que nosotros hicimos en el año 2007, pero ese centro de transferencia no estaba en Suchitepeque, sino que estaba en Retaule. Ustedes pueden ver cómo tenían a disposición de las colmenas, de las cuales ellos pues prácticamente ya tenían instaladas, ¿va? Entonces, a la hora de que se hizo ese cambio, pues, prácticamente ellos se llevaron todas esas colmenas y eso es lo que aquí ustedes observan en estas gráficas que tenemos en esta diapositiva. Entonces, para que vean, todo esto ya está tecnificado, porque ustedes aquí ya pueden ver tanto la presencia de cajas horizontales como cajas verticales. Entonces, aquí ya, de cierta manera, pues ellos ya hicieron el traslado a las colmenas. Lástima, disculpen que yo tengo un montón de fotografías, pero se me va el tiempo en estarlas escogiendo, de mostrarles a ustedes cómo tenían ellos cuando estaban acá. Entonces, la mayoría de colmenitas todavía las tenían en ¿cómo se llama? En bambú. Ahí era donde ellos tenían la mayoría de colmenitas, ¿va? Y todo, pero ahora que ya se trasladaron a otra área que ya, digamos, es mucha más amplia, mucha más segura y tienen mucho más espacio, entonces ustedes se pudieron dar cuenta la forma de cómo tienen ellos su tecnificación ahí de las colmenitas. Más sin embargo, todavía para ya este año 2017 ya tenían tecnificación, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta. Lógico que ellos aquí mostraban diferentes elementos, como por ejemplo los fogones, en donde prácticamente habían ciertos tipos de especies de abejas. Entonces, pero la mayor parte hoy en día ya está tecnificado en este programa de Moscame, porque ellos prácticamente pues han trabajado con abejas desde hace tiempo atrás, debido a que aquí en el país hubo un momento en que se le criticó muy fuerte a este programa de la mosca del Mediterráneo, porque por las liberaciones que ellos hacen de la mosca estéril. Entonces, muchos apicultores empezaron a quejar que sus colmenas prácticamente decaían porque ellos decían de que lo que tiraba Moscamel pues prácticamente era insecticida, ¿va? Y que eso mataba a sus abejas. Entonces ellos tuvieron que instalar todo su componente de abejas porque también tienen apiarios y entonces para demostrarle a las personas que en realidad pues no, o sea, todos los productos que de cierta manera ellos trabajan para ese tipo de control de la mosca del Mediterráneo es un control amigable con el medio ambiente. Y entonces de ahí que se tiene componente de transferencia en cuanto a las especies que ellos han podido colectar y tener dentro de sus meliponarios. ¿Va? Y entonces esa es, digamos, el antes y el después de este tipo de meliponarios que en algún momento, como les digo, lo hemos visitado con algunos de sus compañeros bajo
el entendido que estamos todavía en ese componente de la presión. Bueno, aquí pueden ustedes observar otro tipo de melipo, solo que este está en el norte de nuestro país, específicamente en Alta Verapaz, en, ¿cómo se llama? En Campur, en donde ustedes pueden observar que de cierta manera aquí este meliponario es mixto, y donde yo, como les dedico, pues, por personas prácticamente de la producción de las abejas, entiéndase los diferentes productos, específicamente miel y polen, que es lo que ellos más trabajan, ¿va? Igual que propóleo, ¿va? Entonces, ellos lo que han hecho es de que en sus terrenos o en sus propiedades, lo que han hecho es tener diferentes tipos de colmenas de diferentes especies, como ustedes lo pueden observar acá. Entonces, y cada uno de ellos pues trabaja las de esas especies que tiene. Y al final, como ellos están asociados, entonces, y tienen identificadas cada una de las especies, y hasta ahorita les comento, yo el meliponario así, pero no sabía que existe un meliponario. Entonces, la mayor biodiversidad de especies dentro de aproximadamente de especies de la comunidad, de las 33 que hay ya específicas y de para Guatemala. Entonces, estamos hablando de un grande, el más diverso, donde prácticamente aquí las personas se han dedicado a cuidar el, el, uso del suelo, específicamente a lo que es la cobertura de bosque, en donde prácticamente estas abejitas consiguen todos los recursos para poder explotarlos el hombre de una forma racional. Y entonces, como les digo, es un meliponario mixto, porque ustedes pueden observar cajas tecnificadas como esta, pueden observar algunos componentes tradicionalistas como esto que ustedes observan acá. Esta, miren, que es una caja tecnificada que ellos muestran, en realidad, bien ingeniosos, porque ellos, de cierta manera, de un tronco, pues prácticamente lo dividieron en secciones, ¿verdad? Como una caja tecnificada, ¿sí? Y entonces ahí, así explotan ¿cómo se llama? A esta crianza de abejas. Y acá, que ustedes ven que el compañero está ahí prácticamente revisando un tipo de colmena que hay ahí conjuntamente o en un nido ¿cómo se llama? De termitas. Entonces, ellos tienen una gran diversidad de especies. Y como les digo, bueno, yo por eso se los muestro aquí para que ustedes sepan, ¿va? Que meliponarios hay en diferentes lugares. Pero este para mí es uno de los más completos, excepto que hay algún otro joven, porque en realidad, como les digo, yo no conozco todo, ¿verdad? Tampoco he recorrido toda la República para decir, miren, este sí, coger con... Pero por la diversidad de especies que ellos comentan ahí, les puedo decir que es el más grande y el más diverso que hasta ahorita puede existir para nuestro país. Aquí hay otros meliponarios tecnificados que de cierta manera están adscritos ya estos a la costa sur. Ustedes observan acá en su pantalla, en el lado izquierdo, la gráfica del lado izquierdo, es uno que se encuentra en Pajapita, San Marcos, y el que está del lado derecho es de Colomba, Costa Tuca, en Quetzaltenango. Entonces, he Se tenido pueden, también ahí la invitación yo de poder visitar también otro meliponario que hay en el, no sé si es el Quetzal o la Reforma en San Marcos, en donde también hay personas ahí que se dedican a la crianza de abejas sin aguijón. Entonces, como ustedes saben, ¿va? Toda la costa sur es, digamos, de la más diversa y en donde de cierta manera, pues vamos a tener nosotros la mayor diversidad de este tipo de abejas sin aguijón. Entonces aquí les muestro estos ejemplos de estos meliponarios para que ustedes comparen y se van dando cuenta pues de que en diferentes lugares pues hay gente que de cierta manera pues está interesada y cuida y sobre todo trabaja con este tipo de abejitas, ¿verdad? Aquí pueden ver algunos otros. Estos específicamente
son para el oriente del país, ¿verdad? Para Esquipulas en Chiquimula, en donde ustedes pueden ver, digamos, cómo la gente tiene las crianzas de sus abejas. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí, que es en la parte posterior de su vivienda, ¿verdad? Y en donde las viviendas todavía son de adobe, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Entonces, ahí tienen sus cajitas, ¿verdad? ¿Sí? Incluso ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que en algún momento les colocan material por el calor, ¿verdad? Y la radiación, que de cierta manera, pues, también eso en algún momento, si es muy elevado, puede complicar a la colmenita y entonces también puede causarle problemas a cada uno de sus miembros. Entonces, vean la diversidad que hay. Y eso es lo interesante, pues, saber de que por lo menos aquí en nuestro país hay gente que todavía pues está con ese entusiasmo, con esa gana de poder trabajar con estas especies de abejitas que son muy nobles, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Sí, debido a que estos tienen un mecanismo de defensa totalmente distinto a Apis, que fue lo primero que nosotros conocimos. Bueno, aquí les muestro algunos otros meliponarios, ¿verdad? Este, que fue uno de los últimos que yo conocí, este fue en el año 2019, es en una finca productora de café que está aquí en San José Pinula. Entonces ellos, en esa época en la que nosotros visitamos, porque fuimos a dar una capacitación ahí sobre Apis mellifera, entonces nos encontramos de que de cierta manera pues ellos ya están trabajando con la parte de las meliponas. Y entonces vean ustedes, pues aquí ¿va? Se puede observar sencillo y mínimo el meliponario, pero ya tienen unas especies, ustedes se pueden dar cuenta, hay cajas ya prácticamente de diferentes especies. Ustedes pueden observar el diseño bien trabajado y todo lo demás. E incluso le colocaron una cortina rompevientos aquí porque los vientos normalmente vienen en esta dirección. Entonces, por eso es que ustedes observan, digamos, esta construcción aquí de carrizo que hicieron ellos, pero es para detener el viento y que de cierta manera, pues, puedan tener protegidas a sus abejitas, porque recuerden que esa es la idea. Si yo voy a explotar algo, pues la tengo que cuidar, la tengo que conservar, pues si no, mejor que se queden donde estaba, ¿va? Que de cierta manera ahí los animalitos han aprendido diferentes mecanismos de cómo defenderse de sus enemigos naturales y poder sobrevivir y ser exitosos en el lugar. Entonces, aquí igual, con las disculpas del caso, porque no logré encontrar una fotografía de las más antiguas que tengo. Y por lo mismo les puse una de las más recientes que fue para el año 2019, en donde, pues prácticamente por la relación ahí que tenemos con el licenciado Pimentel ahí en la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la USAC, ahí dentro, en el interior de la granja, ellos tienen un meliponar. Entonces, pues el licenciado nos ha dado a nosotros ahí, ¿cómo se llama? Siempre nos ha echado la mano para poder visitar su meliponario, llevar a los estudiantes, incluso para que nosotros podamos hacer divisiones de colmenas y todo lo demás ahí con los compañeros, ¿verdad? Pero el licenciado hace unos años atrás se enfermó y entonces él prácticamente delegó a otras personas. Entonces esas personas, por lo que yo veo, no le puso el entusiasmo, ¿no? Porque ustedes pueden ver aquí el mediconario. Disculpen, yo no lo coloqué aquí para criticar, simple y sencillamente coloqué, estaba haciendo referencia a los meliponarios de aquí de la capital, ¿va? Entonces este es el que uno de los que más hemos dado. Pero ya les digo, voy a cambiar esta por una de las mejores que tengo, en donde ustedes van aquí, esto ya es un destino. Incluso ustedes pueden ver las bases, ya están torcidas, algunas cajas aquí ni detenidas las tenían, éramos con los estudiantes ahí de este año. Pues prácticamente tratamos de mejorar, agarrar las cajas, detenerlas con alambre y que prácticamente pues se cuidaran y se protegieran, porque como les digo, es un recurso que igual a nosotros el licenciado pues nos da la opción de que nosotros podamos ingresar, podamos entrar. Entonces, eso es lo mínimo que podíamos nosotros hacer en el momento, que no sabíamos que en realidad estaba tan mal el meliponario. Por lo mismo,
no van a pensar de que todo el tiempo ha estado así, no, él ha sido, digamos, bien proactivo con esa parte de las abejitas. Tiene ahí bastantes especies, que son las que prácticamente nosotros pues, les mostrábamos a los estudiantes para que ellos puedan observar, puedan caracterizar y puedan ver y tengan la oportunidad esa de destapar una caja, hacer, digamos, una división, como les comentaba, y que, pues eso, a la larga, pues pueda enriquecer el conocimiento que de cierta manera ellos han aprendido dentro del componente teórico de nuestro curso. ¿Va? Bueno, entonces, por eso es de que tengo esto aquí, pero con las disculpas del caso, como les digo, porque aquí mi idea no es mostrar que esto está mal, va, mi criterio está mal, porque aquí ya hay mucho daño hacia el meliponario. Pues voy a tratar de conseguir esa imagen para ponerles una de las mejorcitas ahí. Si no, con las disculpas del caso, porque como les digo, esta es la que pude yo encontrar el día de entre la noche de ayer y la mañana de hoy. Bueno, entonces, dentro de esta técnica racional de manejo que nosotros hemos visto, tanto para cajas horizontales y cajas verticales, eh, pues podemos tener diferentes tipos de cajas. Desde la simple en horizontal, que esta que ya la vimos con ustedes, ya se analizó eso en el laboratorio, por lo menos ya no tengo yo más que comentarles acá, igual que esta de tipo Araujo, ¿sí? Portugal Araujo, que es la vertical, ¿verdad? Y existe esta otra, que es UTO, que prácticamente es como una fusión entre una horizontal y una vertical, y en donde prácticamente hay algunos lugares en donde todavía pues tienen presencia de este tipo de caja, ¿no? Entonces, pero prácticamente aquí si se dan cuenta ustedes, digamos la colmena es amplia y entonces aquí esto normalmente estable para especies de mayor porte, específicamente meliponas, que ellas pues van a necesitar un poquito más de área para poder mantener su colonia en, en, buen estado y pues no estar ahí de cierta manera pues tan complicada, ¿verdad? Porque si esto lo colocamos para una especie menor, prácticamente ahí sí vamos a tener serios problemas, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes que esta técnica racional de manejo, pues hay que saber también uno dónde aplicarla, ¿verdad? Porque no nada más es de agarrar una caja y meter a una especie ahí, no. Nosotros tenemos que tener bien clarito qué es lo que vamos a colocar y en qué tipo de colmena lo vamos a hacer. Y bueno, eso ya lo vimos en la parte del laboratorio y ya discutimos todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de técnica racional de manejo? Primero, la revisión del nido. O sea, nosotros para revisar, simple y sencillamente tenemos que mover o quitar la tapadera. Y con eso ya estamos viendo directamente el nido, así como todos los recursos que de cierta manera ha colectado esta colonia. Segundo, la alimentación artificial, que ustedes pueden observar acá, ¿va? Que existen algunos elementos en donde se les da alimentación artificial. Entonces yo fácilmente puedo abrir o quitar la tapadera y igual introducir estos elementos en donde de cierta manera va alimento artificial para que la colonia pues se mantenga fuerte, sana y resistente, ¿va? Lo otro es para revisión o inspección referente al control de plagas. Entonces recuerden que así como los jobones, ¿va? Es difícil, ahí no puedo yo revisar el nido y saber qué hay ahí, ¿va? Entonces puede incluso haber una plaga ahí que yo no me doy cuenta. Aquí es distinto porque yo puedo ver la totalidad del nido, al igual como le digo, los componentes de recursos. Al igual que una cosecha higiénica, que es lo que ustedes están observando en la figura de aquí arriba, en donde esta persona lo que está haciendo es de cierta manera extraer la miel con ya jeringas específicas y para que la miel no se pueda contaminar a través del medio ambiente, ¿va? Entonces, esas son, digamos, de las ventajas que se pueden presentar dentro de una técnica racional de manejo, ¿verdad? Bueno, permite manipular el nido para reproducir las colmenas. Ustedes se pueden dar cuenta acá, mi compañera sacó totalmente el nido, ¿va? Y entonces ella lo puede dividir y hacer en un grupo, en una caja y otra en otra caja, ¿va? ¿Sí? Y esto también ayuda a incrementar el número de colmenas que yo pueda llegar a tener en mi lugar, ¿va?
Entonces, lógico que eso no depende solamente de este proceso de manejo, ¿va? Ustedes ya lo saben, depende también del proceso de alimentación. Entonces, pero sí todo este trabajo es mucho más fácil cuando yo estoy utilizando una técnica racional de manejo, ¿verdad? Entonces, con otro se puede hacer, pero es mucho más dificultoso, ¿sí? Y no se va a poder lograr obtener, digamos, el mejor resultado por las condiciones y por las características que ustedes ya vieron ahí de estas colmenitas, específicamente los obonos, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna duda, descansamos a trabajar el día de hoy. Entonces, Dios pararía que me lo hagan saber para tratar ahí de solucionarles en cuanto a esta parte que conocimos el día de hoy, ¿va? Que todavía estamos, si se dan cuenta, con la parte esta de los meliponarios, ¿va? Entonces ya la otra semana, como se dan cuenta ahí, ya vamos a entrar realmente al detalle de lo que sería la biología y ecología de lo que es esta parte de las meliponas. Entonces, bueno, quedo ahí a ¿cómo se llama? Pregunta para poder, ¿cómo se llama? Ayudar.